Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy nos embarcamos en un viaje que estoy seguro, nos dejará recuerdos para toda la vida. Prepárense para ser transportados a un lugar donde la historia cobra vida, donde cada rincón susurra leyendas y donde la belleza es simplemente abrumadora. Sí, hoy vamos a Atenas y les prometo que esta aventura será mucho más que un simple viaje, será una inmersión total en la cuna de la civilización. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones. ¿Ya están dentro? Siempre he creído que hay viajes que cambian nuestra perspectiva, que nos abren los ojos a maravillas que solo habíamos imaginado en libros o películas. Y Atenas, amigos míos, es uno de esos lugares. No es solo una ciudad, es un testamento del ingenio humano, de la belleza arquitectónica y de una historia tan rica y profunda que te hace sentir pequeño ante la magnitud del tiempo. Imaginen caminar por las mismas calles que filósofos como Sócrates y Platón, o pararse frente a templos que han resistido el paso de milenios. Es una sensación que te eriza la piel, ¿verdad? Hoy vamos a recorrer los pasos de los antiguos griegos, pero también exploraremos el vibrante corazón de la Atenas moderna, esa mezcla fascinante de lo antiguo y lo contemporáneo que la hace tan especial. Así que pónganse cómodos, preparen sus mentes para ser cautivadas y dejen que los guíe por este destino extraordinario. Nuestra aventura en Atenas comienza, por supuesto, en su icono indiscutible, la Acrópolis. No importa cuántas fotos o vídeos hayan visto, nada se compara con la majestuosidad de estar allí. Subir a la Acrópolis es como ascender al Olimpo, cada paso te acerca a un pasado glorioso. El ascenso, aunque a veces empinado, se convierte en un ritual de anticipación, un preludio a la grandeza que aguarda. A medida que ascendemos, el bullicio de la ciudad se desvanece, reemplazado por el susurro del viento y la contemplación silenciosa. Las primeras visiones de las imponentes rocas y las estructuras que se erigen sobre ellas son suficientes para dejarte sin aliento, un recordatorio palpable de la audacia y la visión de quienes la construyeron hace tantos siglos. Y al llegar a la cima, te recibe el Partenón. ¡Ay, el Partenón! Ese templo dedicado a Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, símbolo perdurable de la democracia y la cultura griega. Estar frente a él, admirar sus columnas dóricas, que aunque erosionadas por el tiempo, aún irradian una fuerza y una elegancia incomparables, que parecen tocar el cielo azul, te hace reflexionar sobre la habilidad, la dedicación, la precisión y el amor por la belleza que impregnaba cada piedra de esta obra maestra arquitectónica. No es solo la magnificencia física lo que impacta, sino la resonancia histórica y espiritual que emana de este lugar. Piensen en la precisión matemática, la ingeniería avanzada para la época, la mano de obra meticulosa que se requirió. Es un lugar que te invita a la meditación, a la contemplación de la grandeza humana y a la profunda conexión con los ideales que forjaron la civilización occidental. Y desde allí arriba, la vista de Atenas se extiende ante ti como un tapiz de historia y vida. Los tejados terracota que se pierden en la distancia, las calles bulliciosas que serpentean como venas de la ciudad moderna, el mar Egeo brillando a lo lejos, un espejo de infinitas posibilidades, es una postal viviente que se graba no solo en la memoria, sino en el alma. La luz cambia a lo largo del día, bañando las ruinas con diferentes tonos, creando un espectáculo visual que nunca deja de sorprender. Pero la Acrópolis no es solo el Partenón. La riqueza arqueológica de esta colina sagrada es vasta y fascinante. También encontraremos el Erecteión, una joya arquitectónica que se distingue por su elegancia y su intrincado diseño. Aquí es donde se encuentran las famosas cariátides, esas esculturas de mujeres que con una gracia eterna, parecen sostener el porche. Su porte sereno y su postura firme son un testimonio de la maestría artística griega y un enigma sobre su propósito original. Y el templo de Atenea Nike, un pequeño pero poderoso recordatorio de las victorias griegas, un santuario dedicado a la diosa de la victoria. Su ubicación estratégica en el borde de la Acrópolis lo convierte en un punto de observación privilegiado y un símbolo de la fortaleza ateniense. Cada estructura, cada fragmento de ruina, cuenta una historia. Es como si las piedras mismas estuvieran susurrando secretos del pasado, fragmentos de conversaciones, ecos de ceremonias, retazos de vida cotidiana. Y no olviden visitar el Museo de la Acrópolis, situado justo a sus pies. Es un edificio moderno y espectacular, diseñado para complementar y realzar las maravillas de la colina. Alberga tesoros increíbles, esculturas originales, frisos detallados y objetos de la vida cotidiana que nos dan
una visión mucho más profunda y íntima de la vida en la antigua Atenas. Ver de cerca los detalles de las esculturas, la expresividad de los rostros, la maestría con la que fueron talladas, es una experiencia que te deja sin aliento y te hace apreciar aún más el legado artístico y cultural de esta civilización. Cada vitrina es una ventana a un mundo perdido, pero que vive a través de estas reliquias. Ahora, saliendo de la majestuosidad de la Acrópolis, nos sumergimos en el laberinto encantador de Plaka. Plaka. Este es el barrio antiguo de Atenas, un lugar donde cada callecita estrecha y empedrada te invita a perderte y a descubrir sus secretos. Está lleno de tiendas de souvenirs, tabernas tradicionales con manteles a cuadros, cafeterías acogedoras donde el aroma del café recién hecho te llama, y casas de estilo neoclásico con flores vibrantes adornando los balcones, creando un ambiente de postal. Caminar por Plaka es como retroceder en el tiempo, pero con un toque moderno y vibrante que la hace irresistiblemente atractiva. Puedes pasar horas explorando sus callejones sinuosos, descubriendo pequeñas plazas escondidas donde los niños juegan y los locales conversan, admirando la arquitectura que mezcla lo antiguo con lo otomano y lo neoclásico, y por supuesto probando la deliciosa gastronomía griega. Imaginen sentarse en una terraza al aire libre, bajo la sombra de un árbol centenario, con el aroma tentador de la música, el souvlaki jugoso, y el pan recién horneado flotando en el aire, mientras disfrutan de un refrescante vino local. Puro placer, una experiencia sensorial completa. Es un lugar para deambular sin rumbo, para dejar que la ciudad te seduzca a su propio ritmo, para sentir su latido histórico y contemporáneo a la vez. Y hablando de gastronomía, Atenas es un paraíso culinario que deleita todos los paladares. ¿Han probado alguna vez el tzatziki fresco y cremoso, la espanakopita crujiente y rellena de espinacas y queso feta, o el gyros jugoso y sabroso envuelto en pan de pita caliente? Es una explosión de sabores mediterráneos, una sinfonía de hierbas frescas, aceite de oliva virgen extra y productos locales de primera calidad. Los mercados locales, como el Mercado Central de Atenas, son una experiencia sensorial en sí misma, una inmersión total en la vida cotidiana de la ciudad. Los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas, el aroma penetrante del pescado recién capturado, el bullicio alegre y enérgico de los vendedores ofreciendo sus productos, es el corazón palpitante de la ciudad, un espectáculo de vida y autenticidad. Allí pueden encontrar ingredientes frescos para preparar sus propias delicias griegas, especias exóticas que despertarán sus sentidos, y si se atreven, probar algunos manjares locales que quizás no conozcan, pero que les aseguro, les dejarán deseando más. Es un lugar para interactuar con los locales, para sentir la pasión con la que preparan y venden sus productos. Pero Atenas no solo vive de su pasado glorioso, que aunque es su alma, no es su única esencia. La energía de la ciudad moderna es contagiosa y vibrante, ofreciendo un contraste fascinante con sus antiguas maravillas. Podemos visitar el barrio de Monastiraki, famoso por su animado mercado de pulgas. Es un tesoro para los buscadores de gangas, de antigüedades únicas y de curiosidades que cuentan historias. Aquí puedes encontrar desde objetos históricos y coleccionables hasta ropa vintage, artesanías locales y objetos decorativos que te recordarán tu viaje. Y no se pierdan la plaza de Monastiraki, el corazón latente del barrio, con la imponente mezquita otomana y la impresionante vista de la Acrópolis iluminada por la noche. Es un lugar perfecto para sentir el pulso de la ciudad, observar a la gente pasar, y disfrutar de la atmósfera vibrante, especialmente al atardecer, cuando las luces comienzan a encenderse. Para los amantes de la historia que buscan ir más allá de los confines de la Acrópolis, Atenas ofrece una riqueza increíble de sitios arqueológicos que te transportarán directamente al pasado. El Ágora antigua, el corazón de la vida pública en la antigüedad, era el lugar donde los filósofos debatían ideas revolucionarias, donde se tomaban decisiones importantes que moldearían el destino de la ciudad, y donde se desarrollaba la vida comercial y social. Pueden pasear por sus ruinas, imaginar la efervescencia de aquel tiempo, y visitar el Museo del Ágora, que alberga artefactos fascinantes, desde cerámicas hasta esculturas, que nos ofrecen una visión tangible de la vida cotidiana y la política de la antigua Atenas. También está el Templo de Zeus Olímpico, una vez el templo más grande de Grecia, de cuyas colosales columnas, imponentes y espectaculares, quedan vestigios que te hacen reflexionar sobre la escala y la ambición de los constructores. Y por supuesto, no podemos olvidar el Estadio Panatenaico, una maravilla de mármol blanco, el lugar donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Modernos en 1896. Imaginen la atmósfera electrizante de aquel evento, el rugido de la multitud, la competencia deportiva que reunió a naciones.
Es un lugar que evoca un espíritu de competencia y unidad. Una visita a Atenas tampoco estaría completa sin un paseo relajante por el Jardín Nacional, un oasis de tranquilidad y verdor en medio del bullicio de la ciudad. Es el lugar perfecto para escapar del calor del sol, para recargar energías y para admirar la flora y fauna local. Pueden pasear por sus senderos sombreados, descubrir pequeños lagos, puentes pintorescos y hasta ver pavos reales paseando libremente, añadiendo un toque de exotismo a este refugio urbano. Y si buscan una vista panorámica espectacular de toda la ciudad, un lugar que les dejará sin aliento, suban al monte Lycabettus. Hay un funicular moderno y cómodo que los lleva hasta la cima, y desde allí arriba, la vista de Atenas al atardecer es simplemente mágica. Las luces de la ciudad comienzan a parpadear como diamantes, la Acrópolis, iluminada de forma espectacular, se erige como un faro en la oscuridad, y el mar Egeo se extiende hasta el infinito. Es una imagen que se queda grabada en el alma, una meditación visual de la belleza y la historia. La vida nocturna en Atenas también tiene su propio encanto y energía. Barrios como Sirri, con sus calles estrechas y su ambiente bohemio, ofrecen una gran cantidad de bares y tabernas con música en vivo, llenos de gente joven y un ambiente animado y contagioso. Es el lugar perfecto para probar el ouzo, el licor anisado griego por excelencia, para disfrutar de la hospitalidad local y para dejarse llevar por la alegría de la noche ateniense. Los atenienses son gente cálida y acogedora, siempre dispuestos a compartir una sonrisa, una conversación o una recomendación sobre los mejores lugares para comer o visitar. Su hospitalidad es genuina y te hace sentir como en casa. Y algo que me fascina particularmente de Atenas es su vibrante escena de arte callejero. En muchos barrios las paredes se convierten en lienzos para artistas talentosos que expresan su visión a través de murales coloridos, provocadores y a menudo con mensajes sociales. Es una forma de expresión moderna que convive de manera fascinante con las antiguas maravillas, añadiendo una capa más de carácter, de vitalidad y de diálogo entre el pasado y el presente de la ciudad. Estas obras de arte efímeras te invitan a reflexionar y a ver la ciudad desde una perspectiva diferente. Viajar a Atenas es mucho más que simplemente ver monumentos y ruinas, es sentir la historia respirando a tu alrededor, es saborear la autenticidad de su cultura ancestral y moderna, es dejarse llevar por la belleza de sus paisajes urbanos y naturales, y es conectar con un pasado que ha moldeado el mundo moderno de maneras inimaginables. Cada piedra, cada calle, cada sabor, cada sonido en Atenas te invita a ser parte de su legado, a ser un testigo de su continua evolución. Es una ciudad que te abraza, que te enseña con paciencia y sabiduría, y que te deja con un deseo profundo y persistente de volver. Y sé que para quienes visiten Atenas, las memorias que se llevarán no serán solo fotos en un álbum, sino experiencias vivas, emociones intensas y la certeza inquebrantable de haber estado en un lugar verdaderamente especial, un lugar que, sin duda, forja recuerdos eternos y deja una huella imborrable en el corazón. Así que ahí lo tienen, mis aventureros, un pequeño vistazo a la maravilla que es Atenas. Hemos recorrido desde la imponente Acrópolis, testigo silencioso de milenios, hasta las vibrantes y encantadoras calles de Plaka y Monastiraki, hemos saboreado la deliciosa y reconfortante gastronomía griega, y hemos sentido la energía de una ciudad que honra su pasado glorioso mientras abraza con entusiasmo su futuro. Espero de corazón que este recorrido virtual les haya inspirado a planificar su propia aventura ateniense, a sentir la llamada de esta ciudad legendaria. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje virtual. Ha sido un verdadero placer compartir esta experiencia con todos ustedes. Ahora me encantaría saber qué les pareció esta inmersión en Atenas. ¿Han tenido la fortuna de visitar esta joya histórica? Si es así, ¿qué fue lo que más les cautivó, lo que más les marcó? O tal vez hay algún lugar en Atenas que aún no hemos explorado y que les gustaría visitar en su próxima expedición. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con todos ustedes y seguir descubriendo el mundo juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y sienten que les ha transportado un poco a Grecia, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares que sueñan con viajar, que aman la historia, la cultura o simplemente buscan inspiración para su próxima escapada. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas emocionantes aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los rincones más fascinantes de nuestro planeta. Hasta entonces, a seguir explorando, a seguir soñando y a seguir viviendo la vida con pasión. ¡Chao!